visitas súper importantes por la ciudad de Santiago, hemos encontrado un personaje bastante interesante, sobre todo dentro de lo que es el teatro, y es algo muy importante para nosotros como programa que trata de difundir lo que es el verdadero arte. Hablamos nada más y nada menos que de todo un personaje dentro del Teatro Nacional. Iván García, a quien les damos las buenas noches y bienvenida a nuestro programa. Gracias por invitarme. Gracias a usted porque sabemos todo el esfuerzo que hizo por estar aquí y darnos este momentito súper especial. Iván, con usted quisiéramos hablar tantas cosas importantes que lo que se nos ocurre primero, como persona, digamos, totalmente capacitada para hablar de este hecho, es hablar, hacernos entender un poco sobre los verdaderos inicios del teatro dominicano. Bueno, precisamente de eso fue el conversatorio que tuve esta noche en la Casa de Arte. Tratar de desmistificar muchos de los errores que se cometen normalmente al juzgar el teatro. Por ejemplo, decía yo que aquí se considera como el padre del teatro dominicano la obra El Entremés de Cristóbal de Llerena, que fue escrito durante la colonia. Yo decía que eso era absurdo, que eso fue escrito por un español con un tema español en una época española. Perdón, Iván, en que inclusive eso es lo que enseñan en los colegios, en las escuelas públicas, entonces estamos cerrando a los estudiantes. Exacto, se le está dando una información completamente errónea y yo creo que hasta interesada. Para mí el teatro comienza después de la creación de la República, entiéndase después de 1844, cuando un grupo de las personas que funcionaron con Duarte en la filantrópica, que hicieron teatro extranjero en esa época, decidieron hacer un teatro dominicano. Y yo decía que el principal padre de nuestro teatro era Félix María del Monte, que fue quien escribió la primera obra dominicana, que se llamaba Las víctimas del 11 de abril o Antonio Duverger, como una protesta contra el fusilamiento de Duverger por Pedro Santana, lo cual, además de tener un valor teatral, tenía un valor social enorme, porque protestaba dentro de una tiranía exponiéndose a que lo mataran. Y que a partir de ahí fue que en realidad se comenzó a escribir un teatro. Dije también de la cantidad enorme de dramaturgos que nosotros tenemos que se desconocen. Cité un promedio de unas 50 y pico de obras que forman parte de nuestro acervo cultural en el teatro, para simplemente como un inicio de investigación en ese aspecto. No hay razón para que nosotros conozcamos los logros literarios fuera del país e ignoremos lo que tenemos en nuestro propio patio. Iván, ya ubicándonos un poquito más adelante, sobre todo en los años 70, el teatro, con sus personajes más importantes, lo que conocemos hasta ahora, los que estamos empezando en este difícil arte. Nos ubicamos y ubicamos dentro del teatro personajes, como son Franklin Domínguez, como son Giovanni Cruz, Manuel Chapuzó, la misma figura suya de Iván García, que es súper conocida. Pero específicamente para esta época, ¿a quién se le atribuye el verdadero mérito del auge que tomó en ese entonces el teatro dominicano? Bueno, para mí el padre del teatro actual dominicano podría ser Franklin Domínguez. Él es la persona que más se ha ocupado de hacer teatro constantemente y con una labor desigual, si se quiere, con obras magníficas y otras no muy buenas, pero se ha mantenido activo en todo momento y fiel a una tradición teatral. Aparte de él, ha habido tantas figuras realmente importantes que me parece un orgullo estúpido atribuirse una primacía en ese sentido. Hay escritores como lo fueron Máximo Avilés Blonda, Héctor Inchautegui Cabral, como lo son Manuel Rueda, los jóvenes, Reinaldo Disla, Jafé Cerullo, yo me incluyo en ese movimiento, y una playa de directores y actores tan importantes que es una tontería discutir si yo soy más importante que tú eres más importante que yo. Eso es orgullo. ¿Podríamos decir ahora y sentirnos orgullosos de que realmente tenemos un teatro dominicano por el cual luchar, o todavía nos falta crear una identificación propia? Yo creo que tenemos un teatro, lo aseguro, tenemos un teatro. Uno nunca puede estar satisfecho con lo que tiene, porque cuando uno se siente satisfecho, se sienta y deja de hacer. O sea que siempre hay que pensar que se puede ir más lejos, que se pueden lograr mejores logros. Pero sí tenemos un teatro con características muy definidas, con magníficos éxitos y que define muy bien nuestra idiosincrasia como dominicanos.
Iván, ya yéndonos un poquito más a su figura dentro del teatro, usted a propósito de esto cumple 40 años en abril haciendo esta labor teatral. ¿Cuáles son las experiencias más importantes para usted? ¿Cuáles son las anécdotas que más le llaman la atención a estos 40 años dentro del teatro? Bueno, el arar en el mar, eso tal vez ha sido lo más importante, no solo en cuanto a mí se refiere, sino en cuanto a toda la playa humana que ha estado dando los pasos conmigo, que me ha acompañado, que me ha asistido o que se ha opuesto a mí. Yo creo que hay un sinfín de anécdotas, un sinfín de hechos, un sinfín de momentos importantísimos. Para mí, estos 40 años de teatro han sido 40 siglos de teatro. He hecho tantas cosas, y las he disfrutado tanto, que son una verdadera vida. Iván, es orgullo para muchos aquí en Santiago el hecho de que usted esté dirigiendo el Departamento de Teatro del Instituto de Cultura y Arte. ¿Podríamos hablar al respecto sobre los estudiantes, qué tan conformes se sienten o a su entender, qué tanto pueden dar de sí, qué tanto podemos confiar en un mayor desarrollo de esa juventud que se inicia en el teatro? Bueno, cuando vine aquí esta vez, en realidad no tenía planeado venir, pero había un problema y casi se me pidió de rodillas que viniera. Yo dije, bueno, acepto el reto y vine. Y estoy contento de haberlo hecho. Me he encontrado con un material humano formidable y con un apoyo de lo que es la dirección del ICA, que me está permitiendo hacer un trabajo, no todo lo bueno que yo quisiera, porque lo tengo que realizar en un tiempo récord, en muy poco tiempo semanal, porque yo vivo en Santo Domingo y vengo solamente aquí algunos días en la semana. Pero creo que se están haciendo cosas, que se están preparando gente para un futuro. Por ejemplo, ahora pronto se va a inaugurar aquí un teatro de gran nivel, de gran capacidad, y como que no hay personas para llenar ese teatro en cuanto al arte dramático se refiere. Y entonces en eso que estamos trabajando, creando gente para que puedan realmente enfrentarse a eso, y que el director que se decida montar algo ahí tenga una alternativa, o sea que no solamente va a confiar con los 5 o 6 que hacían teatro antes, sino con un número de actrices y actores y de técnicos que realmente respondan a las necesidades de la época. En este caso usted está siendo nominado en la categoría de Mejor Actor, Mejor Director y como Mejor Montaje Teatral para los próximos premios El Casandra a celebrarse el 27 de este mes. ¿Cuáles son las expectativas? Podríamos hablar incluso de lo que fue la obra Entre Dios y el Diablo y sobre todo los proyectos después de estas premiaciones. Bueno, la primera parte es agradable siempre que miren el trabajo de uno, aunque yo personalmente soy un poco escéptico de la opinión de los que eligen en cualquier concurso, en cualquier premio. Muchas veces no se premia la calidad necesariamente, sino cualquier favoritismo, cualquier hecho de importancia secundaria, pero me alegra que se den cuenta que uno está haciendo cosas y reconozcan que las está haciendo bien. Eso por un lado. Por otro lado, los planes del futuro. Yo estoy entregado ahora mismo a mi celebración de los 40 años. Y estoy haciendo las diligencias para conseguir los fondos para montar la última obra que escribí, en artificción, que es un poco costosa por la cantidad de personajes que tiene, por el tipo de montaje que va a ser. Quiero que esa sea mi celebración, o sea, trabajando. A Iván se le conoce como actor, como director y como dramaturgo incluso. ¿Con cuál de estas 3 facetas se identifica más usted? En orden inverso, actor, director, dramaturgo. O sea, lo que más me satisface es la dramaturgia, porque siento que estoy emulando un poco a Dios, creando personajes, creando un mundo, creando situaciones, resolviéndolas como a mí me da la gana. Eso es esta vez lo que más me satisface en mi trabajo en el teatro. Iván, bueno, todo el mundo conoce lo que es, digamos, el teatro como definición compleja. Cada artista le da la suya en particular. A mí me gustaría terminar esta entrevista suya, su definición particular y muy personal sobre lo que es el teatro en su vida. Comunicación. Comunicación de pensamientos importantes a través de un arte importante. Un teatrista sabe
un verdadero teatrista sabe cuán hermoso y cuán valioso es comunicarse con ese público que tiene delante y poder hacerle comprender las ideas en las cuales uno cree y mejorar su condición humana y enviciarlo en la belleza, que es el único vicio que yo creo que es útil en el mundo. Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sala de Arte. Muchísimos éxitos en su carrera y sobre todo muy buena suerte en sus 40 años dentro del teatro. Gracias. Mantenga su asiento en primera fila, esto es Sala de Arte.